que es muy importante que para nosotros lo tengamos en cuenta. Hoy que vamos a celebrar la Santa Cena juntos, es muy importante tener presente estos conceptos, ¿no? Es básico para nuestra vida cristiana, nosotros tenemos que tenerlo presente todos los días, ¿no? Y por eso justamente Pablo decía, ¿no?, que nosotros tenemos que hacer memoria de su muerte y por supuesto de su pronta venida, es decir, que está implícita la resurrección, que tenemos que hacer memoria, y cada vez que nosotros renovamos nuestro pacto a través de la cena del Señor, esta comunión que se establece con Él, estamos recordando justamente, ¿no?, su muerte y su resurrección y su pronta venida, ¿no? Eso es muy importante. Fíjate que está relacionado con todos estos temas que estamos hablando de los acontecimientos finales. Entonces, yo creo que al haber un montón de hermanos que son nuevos en la casa del Señor, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Es una jerga muy evangélica, los hermanos nuevos, le decimos, ¿no? Aquellos que se incorporaron hace poco tiempo y que ya pertenecen a la familia del Señor. Estos conceptos es lindo que los tengan bien fundamentados. Porque viene la pregunta, ¿por qué Jesús murió? ¿No es cierto? ¿Por qué murió? ¿Por qué tuvo que morir? Algunos creen de que la muerte de Jesús ha sido un fracaso para el ministerio de Jesús. Algunos creen eso, algunos tienen ese pensamiento. Yo no voy a abrir juicio sobre quienes piensan de esa manera, pero sí te voy a decir de que no fue un fracaso, para nada, es una victoria, ¿no es cierto? Es una victoria importantísima, una victoria para nosotros, no por los sufrimientos de Jesús, sino por lo que Jesús hizo a través de su muerte en la cruz. Eso es muy importante, ¿no? Cuando, por ejemplo, leemos en Juan el capítulo 3, algo bien famoso, ¿no?, de Juan, que se los ve hasta en las películas, ¿no? Juan 3:16, por ejemplo, ¿no? Que a veces vos estás viendo una película y vas a ver que alguno está con el cartelito que dice Juan 3:16, ¿no? Pero quiero recordarte lo que dice para que nosotros tengamos en cuenta. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, ¿no?, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y acá viene una cosa muy importante, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, había una necesidad de salvar a la humanidad. Claro, por ahí, no sé qué conceptos puede tener una persona desde la mirada secular cuando nosotros decimos que Jesús vino a salvar al mundo, ¿no? Yo quisiera que vos lo pases totalmente al campo espiritual. No estamos hablando de cuestiones naturales, sino son cuestiones espirituales. Sabes bien, por lo que dice la Sagrada Escritura, que el primero que comete pecado de desobediencia justamente, fue Adán y Eva en el huerto del Edén. Y desde aquel tiempo hasta la fecha, todos tenemos como una tendencia pecaminosa, naturaleza pecaminosa. Pablo habla de esto, de la naturaleza pecaminosa, ¿no? Como que a veces nos dejamos llevar por esa naturaleza pecaminosa y bueno, y somos después desobedientes delante del Señor. Por eso es importante esto de la Santa Cena, porque es ponerse a cuenta con Él, ¿no? Un hermano me decía que la vez pasada yo dije esto de ponerse a cuenta con el Señor y le impactó eso de ponerse a cuenta. Por ahí no lo había escuchado antes, pero es importante que nosotros estemos a cuenta con el Creador, con Dios mismo, con la comunión con Él es fundamental para nosotros, ¿no? Así como, digamos, como seres humanos, desde el punto de vista natural, necesitamos respirar, ¿no? Bueno, desde el punto de vista espiritual necesitamos la comunión con Dios. Eso es muy importante. Desde aquel entonces hasta la fecha,
todos tenemos tendencia pecaminosa y estamos luchando, ¿no? La Biblia habla también del hombre espiritual, del hombre carnal, ¿no? Y esa batalla, ¿no?, que existe espiritualmente hablando entre esos dos seres que somos nosotros, ¿no? Esa tendencia de pecado y esa tendencia de querer hacer la voluntad de Dios, de agradar a Dios, ¿no? Esto es muy importante destacarlo. Ahora, no había uno en la tierra que pudiera decir, bueno, este va a ser el que va a pagar por los pecados de la humanidad. Es decir, alguien, digamos, sobre nosotros había caído juicio. Entonces, Jesús vino a esta tierra para pagar, por decirlo así, pagar por nuestras deudas, ¿no? Por nuestras deudas espirituales. Es decir, vino a pagar por nuestros pecados. El castigo que venía sobre nosotros fue sobre Él. Si Él cargó ese castigo, ¿no? Es importante que Él se puso en nuestro lugar y muere en la cruz del Calvario pagando por nuestros pecados. Es decir, después en la historia podemos explicar un montón de otras cosas, en la historia secular, acerca de Jesús, por qué fue llevado a la cruz del Calvario, las interpretaciones que hubo de aquellos religiosos de aquel tiempo, las cuestiones políticas que presionaban, acuérdense que estaban dominados por el Imperio Romano, y el gobernador romano también estaba muy preocupado porque tenía muchos problemas por la insurrección que había en aquel tiempo, es decir, lo que de alguna manera trataban de hacer resistencia contra la imposición del Imperio Romano. Entonces, eran muchos factores que presionaban y que podrían decir, bueno, eso fue lo que lo llevó a la cruz. Y sí, fue eso, pero en realidad el propósito principal era que Él tenía que morir por nosotros, ¿no? Él tenía que morir por nosotros. Tal vez el pueblo de Dios en aquel tiempo esperaban un Mesías poderoso, un Mesías que viniera con toda la gloria y todo el esplendor y que venía a rescatarnos al pueblo de Israel de la opresión del imperio, ¿no? Del imperio romano en ese momento. Pero el Señor aclaró muy bien que no venía a hablar de reinos terrenales, Él venía a hablar de un reino espiritual. Porque, déjamelo decirte de esta manera, la revolución que Dios hace empieza en el corazón del ser humano. Es decir, que esto no es algo que es por la presión de las armas, que no es algo que es por métodos humanos, sino es el operar de Dios en cada ser humano. Porque hay una transformación, hay una nueva vida que se gesta cuando uno recibe a Cristo en su corazón. En ese momento todo se transforma, ¿no? Empieza una nueva historia para nosotros, dejando atrás la vieja vida, ¿no? Y empezamos una nueva vida. Esto de la muerte de Jesús y la resurrección también está representada, no solamente cuando nosotros ministramos la Santa Cena, sino también en el bautismo. Cuando la persona es sumergida en el agua, es un símbolo de que muere a la vieja vida. Y cuando se levanta del agua, es cuando resucita con Cristo a una nueva vida. Y nosotros vivimos en novedad de vida. Tenemos una nueva vida en Cristo. ¿Qué pasó? ¿Dejamos de ser pecadores? Tenemos la tendencia a pecar, no somos perfectos, cometemos faltas delante del Señor, siempre va a haber alguna una falla, un pecado que confesar, pero ahora somos pecadores arrepentidos de haber pecado. Entonces tenemos la posibilidad, como dije antes, de ponernos a cuenta delante del Señor, confesando nuestros pecados, y el Señor es justo, es fiel para perdonarnos todos los pecados, ¿no? Que es muy importante eso, que nosotros lo tengamos bien presente, ¿no? Él perdona todos nuestros pecados. Entonces, bueno, dicho sea de paso, si alguno no ha confesado todavía delante del Señor sus fallas, sus faltas, sus pecados, este es el momento, ahora es el momento, ¿no? Si vos le preguntás a Dios, ¿cuándo debo yo arrepentirme? Hoy es el día para arrepentirse. Hoy es el día de salvación para tu vida. Hoy,
¿no? Es el eterno presente Dios. Él te va a decir siempre hoy, ¿no? Como dicen algunos colegas, dicen, el diablo siempre te dice, hacelo mañana, hacelo más adelante, y te dice, viví la vida, ¿no? Disfrutar de esta vida, qué sé yo. Como que pecar es disfrute, ¿no? Claro que el pecado es dulce, ¿no? Pero después deja un gusto a hiel, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? La tentación siempre es buena, agradable, es que nos atrae, pero después deja las consecuencias. Pero hacer la voluntad de Dios, la Biblia dice que es agradable, es buena, es agradable y perfecta, ¿no? Y entonces, qué lindo cuando vos y yo tenemos una experiencia con Dios, nos empieza a agradar hacer la voluntad de Dios. Sentimos el deseo de hacerlo, de acá del corazón nos sale hacer la voluntad del Señor. Entonces, la muerte de Jesús en la cruz de Calvario es que pagó por nuestros pecados, derramó su sangre, sangre que simbólicamente, y que en realidad sucede, nos limpia de todo pecado. Cada vez que Dios mira nuestra vida, no ve el pecado porque está cubierto, tu vida y la mía está cubierta por la sangre de Cristo. Entonces, al ver la sangre de Jesús, Él sabe que Cristo pagó por nuestros pecados. ¿No? Eso por eso es que importante que es su muerte en la cruz del Calvario. ¿Podemos pensar que eso ha sido un fracaso? Para nada. ¿No? Desde ese punto de vista, fíjate bien que no es ningún fracaso. Los hombres no lo entendieron. Los mismos discípulos al comienzo estaban desanimados, no podían creer de que Él pudiera resucitar. Aparte de la muerte de Jesús, fue una muerte tremenda, porque si vos querés usar este término, lo remataron, no solamente la muerte propia de la cruz, sino esa lanza que clavaron en su costado hasta llegar al corazón. Eso fue tremendo lo que Jesús vivió y experimentó, ¿no es cierto? Y muere en la cruz y lo hace por nosotros. Ahora, ¿quién muere por uno? ¿Quién es capaz de dar la vida por uno? Y yo pienso en mi propia vida, ¿no? Yo, una persona con imperfecciones, una persona que a veces pienso yo que debo de dar digamos, hasta mal ejemplo en algunas cosas, ¿no es cierto? Porque por ahí no es que lo quiera hacer, pero mi imperfección, soy imperfecto, yo no soy perfecto. Somos perfeccionados en Cristo, somos justos en Cristo, somos perfectos en Él, pero nosotros, por nuestros méritos propios, como dicen ahora, olvídate, ¿no? No es así, es solamente por Jesús. Y que alguien muera por mí y lo hace con amor y con sufrimientos de cruz, eso es fuertísimo, ¿no? Me acuerdo que una vez estaba leyendo la experiencia que tuvo un predicador que le hablaba a un jovencito acerca de Jesús. Y él le decía, el predicador le decía, mira, Jesús murió por vos. Y le decía, hace como 2000 años atrás, Jesús murió por vos. Y el joven le dijo, pero yo no le dije nada que muriera por mí. Yo no le pedí que diera su vida por mí. ¿Por qué yo tengo que servirle? ¿Por qué yo tengo que aceptarlo? ¿No? Yo de verdad nunca me imaginé que podía haber esa reacción de una persona. Pero bueno, aunque pasó 2000 años, de verdad, Él murió por vos y por mí. ¿No es cierto? Murió por cada uno de nosotros. Y la otra cosa es que vos o yo lo aceptemos a Él, lo aceptemos como Salvador. Por eso dice la palabra de que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que diera su vida por nosotros, que pagara por nuestros pecados. En Isaías habla de que por su llaga, por sus heridas, fuimos nosotros curados, ¿no? Él llevó nuestro dolor, nuestros pecados, nuestra condenación, nuestras maldiciones, todo, nuestras enfermedades, las llevó en la cruz. Él cargó por nosotros, ¿no? Entonces, fíjate qué importante es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, ¿no? Si pudiéramos transportarnos en el tiempo y nos acercáramos en esos momentos de agonía del Señor hasta la cruz y miraríamos sus ojos, Él nos miraría con amor y nos diría, hijo, hija, esto lo estoy haciendo por vos.
esto lo estoy haciendo por vos. Y uno diría, pero yo no merezco. ¿Cómo vas a morir por mí? Y sí, porque lo hizo por amor. Dice que lo hizo por amor al Padre, en obediencia, y por amor a nosotros, para rescatarnos. Él vino por nuestro rescate, ¿no? Y eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Ahora no quedó allí. Al tercer día, Él resucitó. ¿Y qué representa la resurrección? Representa que Cristo era el verdadero Cristo, que no era falso, que era el verdadero Jesús, el verdadero Jesucristo. Entonces, su prédica, su mensaje empezó a tener, por supuesto, valor fuertísimo. Ya lo tenía y ahora es como que se afirmó completamente. Su mensaje es verdadero. Sabemos que es el Hijo de Dios. Sabemos que es el Mesías, el que dio su vida por nosotros. Murió en la cruz por nosotros y resucitó, ¿no? Como dice su palabra, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Venció a la muerte. Jesús venció a la muerte en la cruz del Calvario. Como muchas veces hemos dicho, la resurrección es como una primicia de lo que Dios va a hacer con nosotros, ¿no es cierto? Es decir, que Él se muestra después a los discípulos con un cuerpo glorificado. Fíjate que aquí donde hemos leído, Él se muestra a un grupo de gente primero, entre ellos los apóstoles, después hubo como a 500 personas, se fue mostrando, hay muchos testigos oculares de la resurrección de Jesús, que Cristo resucitó, ¿no? Imagínate la alegría de esos discípulos, ver a Jesús resucitado, comprobar que su maestro resucitó, ¿no? Eso es tremendo, eso es tremendo. Entonces nosotros no tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios vivo. No tenemos un Jesús que quedó en la cruz o en la tumba, sino un Cristo que resucitó, un Cristo con poder. Ese mismo Cristo está hoy, está en nosotros, se manifiesta a través del Espíritu Santo, pero Él está. Y a él hay que aceptarlo, recibirlo, ¿no es cierto? Si vos pensás, eh, bueno, ¿qué tendría que hacer yo para tener una vida plena? Bueno, volver a tu creador, volver a tus orígenes, por decirlo así, ¿no? Y tendrías que aceptar a Cristo en tu alma, en tu corazón. ¿Aceptarlo de qué manera? Como tu único y suficiente Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres. Ese es Jesús y ese es el Cristo resucitado. Como te dije antes, no tenemos un Cristo muerto, tenemos un Cristo que ha resucitado, ¿no? Me imagino esa expresión, Cristo ha resucitado, ¿no? La expresión que lo dijeron los apóstoles, las mujeres que llegaron justamente a la tumba y vieron la tumba vacía, ¿no? El Cristo resucitó. Claro, muchos siguen diciendo que eso fue una historia nada más, que una fantasía, pero en realidad hay estudios hechos muy a conciencia, ¿no? Este, donde se puede mostrar la evidencia de que Jesús verdaderamente existió, ¿no? Vivió, murió y resucitó. No tenemos, como dije antes, un Cristo muerto, tenemos un Cristo resucitado. Qué bueno saberlo eso. Ahora, déjame decirte esto también. Es como que la muerte por un lado y la resurrección por el otro muestran dos teologías. La teología de la muerte es la del sufrimiento, la del dolor, la de la pérdida, ¿no? Es decir, la teología de la crucifixión, si vos querés, ¿no? Representa todo eso. Representa las pruebas, el sufrimiento, la persecución, ¿no? Es interesante porque yo cuando era niño, ¿no? En principio mi papá era evangélico luterano y no sé por qué razón, bueno, a él le gustaba ir a una iglesia evangélica metodista en Lomas de Zamora, en el centro de Lomas. Es más, yo era chiquito y no me olvido todavía, tengo todavía imágenes de cuando iba
a Jardín de Infantes, ¿no? Y iba al Jardín de Infantes en esa iglesia evangélica metodista. A mí me encantaba que el pastor estaba en la puerta, saludaba a todos, los hermanos eran muy amables, gente tan linda. Yo no me olvido más, ¿no? Eso fue impactante para mí. También iba, era medio ecuménico porque, de chiquito, porque iba a la iglesia católica también con mi mamá, ¿no? Y mi mamá era católica. Pero después pasó un tiempo en que no fuimos más a ninguna iglesia hasta que alguien nos predicó del Señor otra vez, un hermano que amamos mucho, que todavía él está fiel en el camino, y es el hermano Carlos Aguilar, ¿no? Por si él nos está escuchando. Y la verdad lo amamos con todo el corazón y le agradecemos a Dios por su vida. Toda la eternidad le vamos a estar agradecidos, ¿no? Y a raíz de un problema de salud que yo tenía, él nos lleva a su iglesia, una iglesia evangélica pentecostal, que oraron por mí, por mi salud. Bueno, yo recibí sanidad, fue algo precioso que Dios hizo, ¿no? Pero en aquel tiempo, mirá cómo eran las cosas. Es decir, los hermanos se sentían mucho mejor cuando más sufrimientos vivían, ¿no? Era la teología de la cruz. ¿Quién sufría más? Casi que había una competencia entre ellos, a ver quién sufría más. Los testimonios eran cuánto sufría, ¿no? Sufrí porque mi esposa se enfermó, porque perdí el trabajo, porque viví esta injusticia, ¿no? Y cuando alguno andaba muy bien, lo miraban con sospecha, como diciendo, este no se lo ve muy santo. Era ese concepto, qué sé yo, ¿no? Parecía que cuando más sufrí bien todavía en la vida de un cristiano, era más santo, ¿no? Y bueno, parece ser de que eso se profundizó mucho en las iglesias, ¿no? Había un cristianismo de sufrimiento, ¿no? Un cristianismo basado en lo de la cruz. Es decir, bueno, es como que nosotros en este peregrinaje, en esta tierra, y bueno, vamos a sufrir, ¿no? Y bueno, entonces después hubo como un golpe pendular, y en los últimos tiempos vino la teología de la resurrección. Entonces era todo bendición, todo victoria, todo fenómeno, todo pum para arriba, ¿no? Y entonces, bueno, se invirtieron los papeles. Entonces, cuando alguno andaba atravesando un problema y lo veían medio triste, lo miraban con desconfianza, como diciendo, quién sabe cómo andará espiritualmente, ¿no? Entonces, parecía que había como una confrontación, ¿no es cierto?, entre la teología de la cruz y la teología de la resurrección. Pero en realidad, una responde a la otra. No hay resurrección si no hubo muerte. Y esto es importante. Siempre estamos muriendo para que viva Cristo en nosotros. Siempre morimos para resucitar. Y esto en todos los aspectos. Aún ahora, por ejemplo, en la pandemia esta que estamos viviendo, ¿cuántas cosas estamos muriendo en este tiempo, ¿no? Independientemente, por supuesto, quizás del dolor fuerte de que alguna persona se le falleció algún ser querido a causa de esta epidemia, ¿no? Las pérdidas, ¿no? El dolor. Nosotros también, como cristianos, padecemos este momento. Es doloroso. Si vos querés, es esa teología de la cruz, porque en ese sufrimiento, en esas pruebas fuertes, como ya hemos hablado más de una vez, lo que decía Santiago, que debemos sentirnos alegres, gozarnos, porque todo esto nos va a traer beneficio, nos va a perfeccionar, nos va a hacer mejores personas, nos va a hacer más maduros, nos va a dar crecimiento espiritual y siempre con un propósito, siempre con un propósito. Seguro va a haber un propósito a continuación de todo esto que se está viviendo. Más allá, como lo hemos dicho muchas veces, inclusive hasta el presidente se lo escuchó, decir que el mundo que va a venir ya no es el mismo que teníamos antes, ¿no? Pero sí, lo que nosotros sabemos es que la iglesia tampoco va a ser igual y va a llegar con su mensaje a los cuatro cabos de la tierra. Yo estoy seguro de esto, de que viene el tiempo en que el evangelio se va a extender por todo el mundo. Entonces vos y yo, nosotros tenemos que entender de que esto, que por ahí se parece a la cruz, el dolor, el sufrimiento, el tener que
negarnos a salir por una cuestión también de cuidado, de protección hacia nosotros y hacia los demás, pensando en el otro, haciendo empatía, pensando en las demás personas, ¿no? Cuidarnos. Pero bueno, hoy decíamos, pasaron muchos días, yo solamente salí hace un mes atrás para vacunarme. A la vuelta de mi casa hay un centro de sanidad, sanitario, y ahí nos fuimos con mi esposa y nos vacunamos. Fue nuestra gran salida. Después, otra vez adentro de casa, y pasó el mes, y nosotros estamos adentro, y no sé cuánto tiempo más. Se sufre, y sí, hay un poco de sufrimiento, hay un poco de dolor, porque no nos vemos seguido con nuestros hijos, no nos vemos seguido con nuestros nietos, salvo los que viven en el mismo terreno, pero los demás, nosotros tenemos un distanciamiento, ¿no? Y extrañamos a nuestros amigos, extrañamos la iglesia. Como decía esta hermana, yo extraño, pasé por la iglesia y qué lindo hubiera sido un día como hoy, tan bonito, reunirnos todos, seguramente el templo iba a estar lleno de gente. Y bueno, es como un tiempo de dolor, ¿no? Pero estamos aprendiendo. Una semilla tiene que morir para crecer, ¿no es cierto? Siempre hay una muerte para que haya una resurrección. No hay resurrección sin muerte. Gracias, Señor Jesús, que diste tu vida en la cruz por nosotros, por entero. Has muerto por nosotros, pagaste por nuestras culpas y luego, al tercer día, resucitaste entre los muertos. Gloria a Dios. Tremendo esto que Jesús ha hecho con nosotros. A Él bendecimos, a Él le damos toda la gloria y a Él le damos toda la honra. Qué lindo. Vamos a ir a la cena del Señor, ¿no? Acá como ahora los lugares son más incómodos porque es más pequeño, ¿no? En la iglesia tenemos la mesa para el bautismo, para la Santa Cena, pero acá, bueno, tengo que leer, ¿cierto? Pero ya traemos los emblemas, ¿no? Los que están representando el cuerpo del Señor Jesús y la sangre de Jesús, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Con mi esposa, ella también resucitó porque estuvo enfermita, pero ya está bien, gracias a Dios. Qué bueno. Yo le había dado permiso de que si ella necesitaba descansar hoy, que lo tomara este tiempo. Pero bueno, ella se animó porque se siente muy bien, ¿no? Hay un himno, ¿no?, que podemos cantar. En el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Qué tremendo. Ese soy yo, el más vil pecador. Y nosotros, en su amor y misericordia, Él nos extendió la mano. Él se dio por entero en la cruz de Calvario, pagó por nuestras culpas y nos hizo nuevas criaturas. Qué tremendo, ¿no? Vamos a ver si vamos a tomar algo un poquito. Así podemos cantar con mi querida esposa. Ahí necesita algo mi señora. Un poquito más. Muy bien. El monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será.
algún día en vez de una cruz. mi corona Jesús me dará. Qué lindo, por lo menos en la primera estrofa, así no consumimos mucho tiempo. Ya vamos a estar en la iglesia y vamos a cantar hasta que las velas no arden, ¿no es cierto? Es algo que nosotros estamos aprendiendo a valorar, ¿no? A valorar el reunirnos, a valorar a nuestros hermanos, a valorarnos esa comunión directa y física que necesitamos. Decía el apóstol San Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan, ¿no? Mi señora ya se adelantó un poquito, y que dice que habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar por estos emblemas. Y vos ahí también en tu casa, yo sé que preparaste tu copa y tu pan, quizás estás con la familia. Esto es una cosa, un momento tan hermoso en familia, porque la iglesia es la familia de Dios, ¿no? Cuando decimos esto no queremos desvirtuar y sacarle mérito a la familia, porque hay prioridades bíblicas. Primero está Dios, después la familia y luego la obra, ¿no? Pero somos una gran familia, eso es, la palabra lo declara. Y entonces así en familia, quizás tomando de la mano con tus seres queridos, vamos a orar. Padre, te agradecemos por estos emblemas que están representando el cuerpo de tu Hijo amado Jesucristo, que se dio por entero en la cruz por nosotros. Y la copa que está representando la sangre que vertió, sangre inocente vertida en la cruz, que nos limpia a nosotros de todo pecado. El cuerpo que fue molido por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestros pecados, y que también que por sus llagas, como dice Isaías, fuimos nosotros curados. Señor, en el altar ponemos también nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestras enfermedades. Señor, todo aquello que nos está dañando lo ponemos en el altar y confiamos en ti. Te pedimos perdón, todos nosotros te pedimos perdón. Amén, por nuestros pecados, Señor, y aquellas cosas que son crónicas en nosotros, que por ahí nos cuesta superar. También las ponemos en tus manos. Gracias, para que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos haga cada vez mejores personas. Gracias te damos, sí, Jesús, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y dice, lo volvemos a leer un poquito, que después que partió el pan, ¿no? Como hicimos hace un ratito nosotros, para que lo hagamos en memoria de él, y después de haber orado, podemos participar todos juntos en casa, nosotros acá, participemos juntos del pan. Y mi esposa va a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias. Este momento es tan importante, Señor, porque recordamos, dice en la Biblia, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias porque te diste por entero, Señor. Derramaste hasta tu última gota de sangre y fuiste lastimado, herido. Señor, y lo hiciste por amor a nosotros. Gracias, porque la Santa Cena, cuando lo entendemos, es tan importante poder participar y no dejar ni un mes, Señor, sin dejar de estar con nuestros hermanos. Nos unimos a la cabeza que eres tú, Cristo. Y nos unimos a nuestros hermanos a través de la Santa Cena, sabiendo que somos cuerpo. Padre, somos uno en ti. Y la redención, Señor, se hace visible en nosotros, dentro de nuestra alma, cuerpo y espíritu, Señor. Gracias, porque nuestros pecados son perdonados.
Gracias, Señor, porque la sangre de Cristo tiene poder. Y gracias porque a través de la Santa Cena le pones límite al diablo. En el nombre de Jesús. Sí, Jesús. No puede avanzar contra aquellos hijos que tomamos la Santa Cena, creyendo y sabiendo el acto tan impresionante, Señor, de participar de esto tan hermoso que lo hacemos una vez al mes. Gracias te damos, Señor. Sí, Bendecimos a cada uno de los participantes en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y a continuación, Pablo dice respecto de Jesús que él tomó la copa después de haber cenado, ¿no es cierto? Y dijo, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos juntos de la copa. Señor, te agradecemos por la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, que ha sido vertida en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para limpiarnos, para hacernos aptos delante de su presencia. Señor, gracias te damos por tu infinito amor que tienes por nuestras vidas. Gracias, Señor. No nos va a alcanzar la eternidad para agradecerte. Gracias, bendito Padre. Gracias, bendito Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, que nos bendice en el nombre todos de los días. Gracias, en el nombre de Jesús. Señor, en Gracias, este momento oramos por todas las personas que están enfermas en la iglesia, Señor. Oramos por Teresita gracias, Fierro. Pone tu mano sobre ella, Señor. Sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra, Padre. No somos dueños de nuestras vidas. Tú eres el dueño, Padre. Gracias te damos porque creemos desde la parte pastoral nuestra. Creemos, Señor, que en tu palabra dice que el que esté, Señor, enfermo, pongan las manos sobre los enfermos y serán sanos. Gracias. Ponemos las manos sobre Teresa en este momento, en el nombre de Jesús. Ponemos nuestras manos sobre el bebé de la familia Rosel. Señor, que ese bebé comience a respirar, a comer, a funcionar todo su cuerpito perfectamente, Señor, porque te pertenece a ti. Gracias. Bendecimos a ese matrimonio tan hermoso, a su niñito, a su abuela que está trabajando. Señor, y a cuántos más, Patricia Rossi, Señor, hay tanta gente que nos pide oración, Señor. Esa lista que tenemos, que todos los días oramos por ellos. Señor, los rodeamos con la sangre de Cristo que tiene poder. Padre, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, hoy tiene poder. Si hoy creemos, hoy tiene poder. Ponete las manos así en la cabeza y decir, la sangre de Cristo tiene poder en mi mente, con todo pensamiento que no es de Dios, fuera de mi vida, en mis ojos, en mis oídos, la sangre de Cristo en mis labios, en mi corazón y todo mi cuerpo. Recibe la sangre de Cristo. Rodeo mi casa con tu sangre cuando voy a trabajar. No hay virus que puede tocar a ningún hijo tuyo cuando nos ponemos bajo la sangre de Cristo. Por eso, gracias por esa tan poderoso, Señor, que una vez tú derramaste en la cruz por amor a nosotros. Creemos en el poder de esa sangre que tiene poder hoy sobre las familias, sobre nuestros hijos, nuestros nietos, sobre toda la iglesia, desde el bebé más pequeñito en el vientre de su madre hasta el más anciano. Sean cubiertos con la sangre de Cristo los niños, los generación vida, los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes, las damas, los hombres, los matrimonios, los ancianos. Sean guardados, Señor. Nuestras familias sean guardadas en el nombre de Jesús. Levantamos la bandera de Jesucristo en Argentina, declarando, Señor, que todo virus se va en el nombre de Jesús. Y empezamos a vivir, Señor, la vida cristiana como tú quieres, Señor. Ahora dentro de nuestras casas, pero luego saliendo de nuestras casas, Señor. Enséñanos, en tu palabra dice, a contar, Señor, las maravillas que tú has hecho con nosotros. Cuántas cosas lindas hiciste en este tiempo con nosotros en nuestros hogares. Padre, gracias. Sigue haciendo a través nuestro. Ayúdanos a tomar decisiones, Señor, en el nombre de Jesús. A decidir hacer entrar al Señor en todo nuestro ser, en toda nuestra familia, nuestras casas, Señor. Nuestras casas reciban el impacto de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir lo sobrenatural
En tu palabra dice que en este tiempo, Padre, en donde se desató Gracias. el mal en contra del mundo, también dice que se va a desatar el poder de Dios a favor de Gracias. aquellos que te amamos. Gracias. Por eso, gracias te damos por este hermoso Sí, tiempo Señor. que estamos viviendo. En el Gracias, nombre de Señor. Jesús. Amén. Gracias, Jesús. También vamos a orar por los que trabajan en la seguridad, por los que trabajan en la salud, por los que trabajan y están expuestos, ¿no es cierto?, a este virus. Y vamos a orar también por los científicos, por los que están trabajando para conseguir, por un lado, la vacuna y por otro lado, que están tratando de tener alguna medicación que pueda ser apropiada para sanar este mal, ¿no? Y orar por nuestros científicos argentinos, que también se han puesto a trabajar mucho, muy fuerte, para lograr justamente mitigar este dolor y lograr, si necesario, la vacuna también, por supuesto. Así que oremos, Padre, ponemos en tus Sí, manos Jesús. las vidas de tantas personas, que inclusive nuestra iglesia, nuestra congregación, Sí, Señor, Señor. se exponen todos los días, porque trabajan en seguridad, porque trabajan con el transporte, porque trabajan en la parte sanitaria, médicos, enfermeras. Te ruego que las guardes, Señor, y bendigas todas estas vidas que están dándose por entero por nosotros. Señor, bendícelos, guárdalos. También por los científicos que están ocupados buscando esa vacuna que todos dicen que va a llevar tiempo, pero Señor, te rogamos que esos tiempos se puedan acortar, dando sabiduría, proveyendo a las manos de ellos aquellos elementos que necesitan para poder lograrlo. Señor, bajo tu cobertura y tu bendición, pongo a los científicos de todo el mundo y en especial manera a nuestros compatriotas, Señor, que también se unieron a trabajar y Sí, trabajan Señor. con eficiencia para lograr estos objetivos. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Y esto que te voy a leer es para vos. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así que, ¿cuántos reciben esta bendición sacerdotal? Ahora sí me gustaría verlos a todos. ¿Cuántos reciben esta bendición sacerdotal? Levanten sus manos y vamos a darle gracias a Dios, que la vamos a recibir por fe. El Señor bendiga todo tu ser, en espíritu, alma y cuerpo. El Señor bendiga tu casa y tu casa sea como una embajada del cielo, donde se respire la misma presencia del Señor. Que cualquiera que ingrese a tu hogar sienta el impacto del amor de Dios. El Señor bendiga a todos los integrantes de tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus abuelos, a tus nietos, tus tíos, tus sobrinos, tu yerno, tu nuera, tu suegro, tu suegra, tu cuñado, tu cuñada, tu novio, tu novia, tu amigo, tu amiga, no sé, y los que no nombré, por ahí las primas, los primos, todos los que no nombré, también sean bendecidos por el Señor a través tuyo. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Entonces, eso también es para nosotros. El Señor te bendice para que puedas bendecir a los que te rodean. El Señor bendiga también tus finanzas, puedas saldar tus cuentas. Aún en tiempos difíciles, el Señor te puede sorprender y vas a ver que Él va a ayudarte a superarte en aquellas áreas. Que este tiempo difícil también nos enseña a todos a ser mejores administradores y saber entender de que el dinero debe estar a nuestra disposición o bajo nuestra administración y no que el dinero nos gobierna a nosotros, ¿no? Eso es importante. El Señor también bendiga tu trabajo, ahí donde trabajas, en la fábrica, en la oficina, en la institución, quizás en tu propio trabajo, en tu negocio, en tu profesión, en tu oficio, en tu emprendimiento, en tus estudios, en tu capacitación, en todo lo que hagas, el Señor te bendiga y te prospere, ¿no?
Es así, porque el Señor nos bendice y nos prospera. Y también, si en esta semana vos decís, pastor, tengo que enfrentar dificultades, tengo que enfrentar una batalla espiritual, bueno, el Señor quiere que vos y yo nos pongamos toda la armadura de Dios. Estamos hablando en forma simbólica, por supuesto, toda la armadura de Dios para salir a la batalla. Entonces levantás bien en alto el estandarte del Señor Jesucristo, el león de Judá, ¿no? Para que cuando salgas a la batalla, este león ruja sobre tus enemigos, y porque es más poderoso el Dios de Israel, que está de nuestro lado, para bendecirnos, para defendernos, para salir en victoria. Entonces cuando salgas a la batalla, lo que va a pasar, que el mismo Jesús va a venir a tu corazón y te va a decir, hijo, hija, yo ya libré batalla por vos. Y te voy a hacer entrega de los trofeos de victoria de cada día de la semana. Del día lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado y del domingo. Claro que es hasta el fin de tus días, pero yo te digo hasta el domingo para que el próximo domingo volvamos a reunir en esta hermosa reunión virtual. Muy bien, Dios les bendiga a todos y a todas. Muy bien.